Para los que no me conocen, mi nombre es Octavio Cejas y en la edición de hoy de Perspectiva Joven vamos a estar hablando con Luis Alberto Riart Barbosa, en adelante Fito, que es asesor del Ministerio de Justicia de Paraguay en el área penal adolescente. ¿Cómo estás, Fito? Todo bien, Octavio. Un gusto tener contacto con ustedes y Perfecto. poder hablar contigo. Igualmente. Yo tenía una pregunta para vos. ¿Vos dónde estudiaste Derecho? ¿En qué facultad de Asunción de Paraguay? Mira, para serte sincero, comencé en la Universidad Católica de Asunción. Ujú, Pues por cuestiones personales me mudé a la Universidad Americana acá en Asunción ujú. y ahí es donde estoy estudiando. Sí, Ah, ¿seguís estudiando? sí, sí sigo estudiando porque estuve con otros cursos intermedios. eh, También me dediqué a lo que es la parte del alemán y también me dediqué justamente a la especialización técnica Claro, para lo que es el tratamiento de adolescentes. claro. Y eso me sacó un poco de tiempo y ahora estoy recuperando, terminando ya la facultad. Y planeás especializarte en Derecho Penal, ¿no? Sí, esa es la idea. El problema es que tengo una afición también por la política. Como todos. Y estuve también pensando, considerando con un amigo más, Diego Rojas, ustedes creo que le entrevistaron Sí, también, sí, sí, del Club de la conozco. Libertad. Estábamos considerando el tema de estudiar ciencias políticas, posiblemente en Buena algún carrera, momento buena también, especialidad. pero eh, la verdad que, la verdad que yo creo que me voy a terminar especializando en Derecho Penal y sobre todo en la parte teórica. Mucha gente se especializa en lo que es procesal penal. Mm. Ustedes tienen unos programas muy interesantes en Argentina, en Rosario, de lo que es procesal penal, pero Sí. poca gente, por lo menos acá en Paraguay, se especializa del sistema penal de fondo, ¿verdad? Y yo planeo especializarme justamente en eso, en Derecho Penal, pero en Derecho Penal teórico, más orientado a la parte económica. Pero bueno. Sí, eso es, yo creo que, o sea, sinceramente, yo recorrí mucho el mundo del derecho. Ujú. Finalmente lo que más terminó teniendo sentido para mí, donde más involucrado me sentía finalmente, donde más cambios yo pensaba o pienso hasta ahora, la verdad que puedo realizar, es en el sistema penal, ¿verdad? O sea, Latinoamérica todavía tiene mucho que recorrer. Yo diría que América en general, porque los estadounidenses tampoco son un modelo muy bueno a seguir en ese Claro. sentido. Pero es donde más impacto se ve, o sea, es un resultado un poco más directo. Obviamente está la gente que le gusta la parte comercial y civil, ¿verdad? Que es donde está la plata, que Claro. siempre es la parte interesante también del derecho, obviamente. Pero yo no lo veo tan emocionante, me emociona más el tema eh, de lo que es el derecho penal, porque me parece que es justamente el poder más importante que tiene el Estado sobre nosotros, ¿verdad? O sea, es el poder coercitivo máximo que tiene el Estado. Claro. El privarle libertad a alguien es muy fuerte, ¿verdad? Conceptualmente y en la realidad también. Es una, Claro. a mí me impresiona muchas veces cómo nosotros damos por sentado el hecho de que, bueno, sí, cometiste un hecho que está mal y te vas preso. ¿Verdad? Como si Claro, que fuera es que lo que nuestra libertad es una cuestión que así fácilmente puede ser es lo que estábamos tomada, hablando ¿verdad? hoy nosotros, que es la privación de la libertad desde una perspectiva más liberal y de lo que conlleva aceptar que el Estado tenga el monopolio de la misma, porque hay delitos que realmente son ínfimos como para que requieran una cárcel. Por ejemplo, la evasión tributaria, en muchos casos, no es, qué sé yo, no es tan grave como para requerir cárcel y mucha gente cae por ello, pero es también por los intereses que existen. No sé cómo será ya, pero acá en Argentina, por ejemplo, la FIP te puede acusar primero de un delito y después vos tenés que probar que no era cierto. No sé si ustedes tendrán allá el mismo sistema, pero en cuanto a recaudación acá es bastante jodido el sistema. No, y mira que eso, sinceramente, es algo que se viene repitiendo no solamente en la parte tributaria, no solamente en la parte comercial, por así decirlo, se viene repitiendo Mm, de manera transversal y es un poco esta movida del colectivismo, ¿verdad? ujú. Por ejemplo, el tema de las denuncias de violencia familiar, que está en auge, ¿verdad? Tenemos un problema de fondo muy fuerte en las familias en Latinoamérica. Acá en Paraguay es un problema muy fuerte. El mismo concepto también
con el desconcepto para mí del feminicidio, ¿verdad? Donde en estos dos tipos penales lo que se presume es que la víctima está diciendo la verdad. La Claro. carga de la prueba de que no es así cae sobre el victimario, por así decirlo, ¿verdad? Que tiramos a la borda la presunción de inocencia de las personas, que es el principio rector, ¿verdad?, del derecho penal. O sea, vos ya estás condenado antes de que se pruebe absolutamente nada en tu contra. Y lo peor de todo es que estas discriminaciones positivas que se dicen, ¿verdad?, que para mí es un término muy colectivista, muy del neomodernismo, ¿verdad?, que viene a querer dar ciertas ventajas en favor de un bien social, por así decirlo, ¿verdad?, y olvidándose del individuo. Una tendencia muy grande en el derecho penal que es muy peligrosa, sinceramente, y que cada vez más se está ideologizando, ¿verdad? La última tendencia es el tema de los feminicidios, ¿verdad? Como si la vida de una persona de cierto sexo tiene más valor que la vida de otra persona en la carga de la prueba, ¿verdad? O sea, finalmente lo que nosotros queremos es ser iguales ante la ley, pero muchas veces la ley es modificada para crear desigualdades. Y en el derecho penal es terrible, ¿verdad? Y en la práctica es muy complejo, porque me tocó trabajar un tiempo en el Poder Judicial acá, y vos veías los casos de violencia familiar cuando recién se modificó la ley acá en Paraguay, y las mujeres iban y le denunciaban a sus maridos o a su pareja sentimental del momento, creyendo que iba a terminar ahí, que no iba a ser más que una denuncia a la comisaría, pero las comisarías se veían obligadas a sí o sí pasar a la fiscalía, y la fiscalía se veía obligada sí o sí a imputar a la persona, claro, a actuar necesariamente. Y terminaban presos. O sea, no solamente la carga de la prueba sino que la medida obligatoria era la de la prisión preventiva, ¿verdad? Y sigue siendo. Por suerte los jueces fueron reviendo un poquitito ese criterio, pues es una ley que viene hace ya 2-3 años, y se están tratando de ver algunas medidas alternativas o sustitutivas más. Pero son conceptos muy peligrosos, porque nosotros funcionamos, tanto ustedes como nosotros, en un sistema de garantías, ¿verdad? Finalmente lo que se garantiza es todo el proceso penal, y es para ambas partes, no solamente para una de ellas, por el poder justamente que tiene el Estado de poder agarrar y tomar una medida de privación de libertad, que no significa necesariamente estar en una penitenciaría o en una cárcel. O sea, el hecho de estar en un arresto domiciliario, el hecho de no poder salir ciertos horarios, no ir a ciertos lugares, también es una restricción de nuestra libertad, y nosotros totalmente creemos que es gravoso por eso, ¿verdad? Y, hay que ser muy realista en ese sentido, ¿verdad? La sociedad en general le ve a la gente que está privada de libertad como un desecho, como algo que tiene que estar ahí y se lo merece y es una venganza. Yo me puse a leer mucho al respecto, y uno de los libros que más me gustó a mí, que justamente lo compré ahí en Corrientes, en Corrientes, en una de las invitaciones que Alberto nos hizo para ir allá, y fuimos. Y compré este libro que se llama El mercado para la libertad, ¿verdad? Ajá. Que es de Morris y Linda Tannenhill, que en su capítulo 9 y 10 habla justamente del poder del Estado para privar de libertad a una persona, y cómo en realidad es un sistema de venganza más que un sistema de querer solucionar algo, ¿verdad? Y nos salimos un poco del concepto, que es muy fuerte decirlo, pero que es real, del hecho de que todos los delitos normalmente en el sistema penal tienen una salida que podría ser a través de una transacción. O sea, todo tiene un costo finalmente, para la víctima por lo menos. Y nosotros nos olvidamos mucho de eso, ¿verdad? Y creemos que la venganza del ojo por ojo, ¿verdad? El tema de vos robaste algo, entonces tu castigo tiene que ser dado por el Estado en representación de la sociedad. Claro. Pero lo que pasa es que ese delito no lo comete esa persona en contra de la sociedad, que es una concepción abstracta de un colectivismo absurdo. O sea, lo comete en contra de una persona en particular, o de un grupo de personas en particular. Y esas personas son las que normalmente son menos beneficiadas, ¿verdad? O sea, de todo el proceso, en nombre de la justicia, por así decirlo, del colectivo, se olvidan las víctimas, ¿verdad? Claro. Y habla de manera muy interesante sobre eso en el libro, y por eso también yo te presenté la posibilidad de hablar un poco de justicia restaurativa, que ve esa parte.
¿verdad? Que no es nada nuevo, pero que ve esa parte y que trata de trabajar en ese aspecto. Yo iba a dejar la pregunta para el final, pero ¿qué es la justicia restaurativa? Ya que justo lo Mira, trajiste a colación. sí, no, me adelanté yo. Mira, No, no la te justicia preocupes. restaurativa no es un criterio nuevo, es un criterio que ya nació en los 70, en los 80, viene de Canadá y Estados Unidos justamente, Ujú. donde se está viendo que el sistema retributivo no viene a funcionar, ¿verdad? O sea, el hecho del ojo por ojo que venimos arrastrando hace más de 2000 años, en realidad no produce ningún cambio, ¿verdad? Y al menos que instalemos la pena de muerte y empecemos a matar a todas las personas que privemos de libertad, esas personas en algún momento van a volver a la sociedad. Y se Claro. habla mucho de lo que es reinserción, se habla mucho de que esas personas tienen que volver a integrar a la sociedad, pues en realidad las penitenciarías y los centros donde están los adolescentes, por ejemplo, se convierten en universidades para mejorar la actividad criminal, ¿verdad? Entraste por un hurto, por un robo, salí especialista en llamadas extorsivas. Eh, o salís miembro de una banda criminal o entras como una persona que robó 2 tomates y salís miembro de lo que nosotros acá conocemos como el PCC, que es el primer comando capital de Brasil. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Peor. Que esa gente va a salir, ¿verdad? Entonces, los procesos retributivos, es saltar un poco del proceso retributivo de voy a decir tal cosa, entonces te vamos a encarcelar, a un proceso restaurativo que el nombre lo dice, es restaurar. Pero es restaurar con la persona que fue afectada por ese delito, por ese hecho. Se usa mucho en delitos más que en crímenes, porque los crímenes obviamente tienen un tratamiento diferente, son mucho más graves, como bien vos sabés. Claro. Y las penas, las expectativas de penas son mucho más altas también. Y hay casos en donde de todas maneras se puede aplicar el enfoque restaurativo dentro de los procesos que hagan en las penitenciarías. Pero es sobre todo el acercar a la víctima, ¿verdad? Que la víctima Pero sea parte del proceso. hasta de una Eso es la justicia perspectiva, restaurativa. hasta una perspectiva estatal también es una economización de la misma, porque hoy en día nuestras cárceles por lo menos están sobrepobladas. No sé qué tal será la situación en Paraguay, pero en Argentina cada vez están más sobrepobladas las cárceles y con ese tipo de transacciones que son arreglos, que es una común transacción en lo civil que podría traerse a lo penal, también te ayudas toda esa parte, porque es un gasto muy grande del Estado, toda la carga probatoria, toda la fiscalía y demás, después tenés que mantener a la persona cuando está en la penitenciaría, que sale mucha plata realmente, es una forma de economizar también el gasto estatal. No, es que categórico, es que eso es lo fundamental y por eso yo soy partidario y trato de fomentar lo más posible los procesos restaurativos acá en Paraguay, porque ya, nosotros al igual que ustedes nos quejamos de nuestros funcionarios públicos, ¿verdad? Que los funcionarios públicos son muchos, que ganan mucho, varios de ellos, pero lo que cuesta mantener una persona privada de libertad en cualquier centro, sea adulto o menor, es una fortuna. Y ustedes Claro. tienen, de acuerdo a los últimos números que saqué, ustedes tienen más de 100.000 personas privadas de libertad. A Seguramente. nosotros en Paraguay nos cuesta en promedio $1.500 por mes cada persona privada de libertad. Y eso para tenerlo en pésima calidad, Claro. o sea, es una pésima calidad de atención y son $1.500 por mes por persona, porque tenés que darle de comer, tenés que darle muchas veces de vestir, tenés que darle el colchón donde duerme, tenés que darle la almohada en la que duerme, cuando es invierno tenés que darle la frazada. Tenés que darle el papel higiénico, tenés que darle, o sea, tenés que darle absolutamente todo. Vos tenés una persona privada de libertad que no tiene forma, medio de poder conseguir por sus propias habilidades o lo que sea a través de algún trabajo. Raras excepciones, obviamente las hay porque hay muchos programas de trabajo, pero la paga es muy baja. Claro. Entonces, vos tenés que mantener desde ese punto de vista y es una plata tremenda para gente, sobre todo, que no debería estar ahí, ¿verdad? Obviamente el sistema de privación de libertad está para las personas que tienen que estar ahí, ¿verdad? Un asesino, un violador, alguien que cometa un crimen grave, obviamente, Claro. sí, o sea, tiene que estar ahí porque es también un resguardo de la sociedad, ¿verdad? Para que esa persona no pueda interactuar por lo menos por cierto tiempo y ver si lo podemos reformar. Pues la justicia restaurativa lo que nos habla es justamente de estos casos que son los delitos, que si vos te pones a ver las estadísticas, sinceramente, por lo menos en Paraguay es así, yo no sé, en Argentina tendría que investigar un poco más. La mayoría de las personas privadas de libertad están privadas de libertad por delitos, no por crímenes. Menores. Entonces, tenerle a una persona
¿verdad? Tener a una persona privada de libertad porque cometió un hecho de exposición al tránsito o algo por el estilo, o rompió una luz, o agarró y entró a... Tuvimos un caso muy simpático, vamos a decir simpático, ¿verdad? En realidad preocupante. Hace poco acá en Paraguay, de un juez que le metió preso a una persona porque entró a la casa de alguien a robar una bolsa de pomelo. O sea, tenía un árbol de pomelo, el tipo arrancó los pomelos porque quería vender los pomelos. Prisión preventiva para ese, Pero ¿y el para el principio de señor. insignificancia? No, no existió hasta que la prensa se dio cuenta del caso, se volvió público y ahí el juez recordó que el Código Procesal Penal y que el Código Penal decía que no había ni una sola necesidad. O sea, trató de justificar de que la persona supuestamente ya había cometido algún hecho punible antes, etcétera. Se trató de dar la vuelta para poder justificar. Pero lo que dice la justicia restaurativa es, en esos casos, ¿para qué le vas a privar de libertad? Dar una medida sustitutiva y agarrar y encontrar un sistema o generar un sistema, que es lo que nosotros estamos tratando de generar acá en Paraguay, en el sistema adolescente inicialmente, ¿verdad? Un sistema de control de esas medidas. Porque es muy fácil también decir, pongan las medidas y después ¿quién controla? ¿Cómo sabemos que esa persona efectivamente está cumpliendo las medidas que nosotros disponemos y que no? Claro. Y ahí es donde se conforma un equipo, ¿verdad? Normalmente está un trabajador social, un psicólogo y un abogado que hace el acompañamiento. No necesitas una infraestructura gigantesca porque en realidad lo que vos usas son los recursos que ya hay en la sociedad. O sea, usas el colegio que ya hay, usas el centro de formación que ya existe y vos lo único que haces es recabar datos de si el adolescente se está yendo o no se está yendo a esos lugares, si está cumpliendo o no está cumpliendo. En el medio obviamente le llamamos para alguna entrevista, para ver cómo está, si es que está buscando algún trabajo, lo que sea. Entonces la cantidad de recursos humanos que necesitas es ínfimamente menor. No necesitas pagarle el colchón, no necesitas pagarle las 3 comidas mínimas que tiene que tener al día, aunque acá en el sistema adolescente en Paraguay son 6 comidas al día, no 3. No tenés que pagar luz, agua, no tenés que pagar todos los servicios. Es mucho más barato para el Estado y los resultados son mejores. Claro. Porque la realidad es que muchos de los adolescentes, por lo menos en el caso de los adolescentes, ¿verdad? No tienen un círculo familiar que realmente sea funcional, ¿ok? Son familias de escasos recursos, que no pasan por la formación, etcétera. Y es ahí donde la justicia restaurativa justamente trata de, bueno, vamos a reparar el daño. Parte de la reparación del daño implica también el reconocimiento de que yo hice algo malo. Que no es lo mismo que reconocer el hecho de manera penal. O sea, no se le exige al adolescente que ante el juez diga, sí, yo hice eso y me declaro culpable de... Pero sí el hecho de que reconozca y repercuta en sus acciones, o sea, ver cómo podemos devolverle. En caso, es muy común, por ejemplo, acá se roban los celulares, etcétera, no sé cómo será ya en Argentina. Mucho. Entonces, bueno, es reparar ese daño en particular, ¿verdad? De agarrar y ver cómo podemos pagarle a la persona, hacer un plan, se le capacita al adolescente para que pueda tener algún oficio de mando medio, ¿verdad? Y entonces en esa medida ir consiguiendo que él pueda tener los recursos como para devolver, porque ese es el proceso importante. De poco sirve que, por ejemplo, vengan los padres o el tío y venga y le pague al adolescente, porque no hay ni una lección aprendida. O sea, la lección aprendida ahí es, bueno, yo robo algo y si me llegan a agarrar, ¿verdad? Que ya es un milagro porque la policía tiene que funcionar. Mi papá, mi mamá me pagan el pleito y se soluciona la situación. Claro. Entonces no hay una lección aprendida. Claro. Y la justicia restaurativa busca trabajar en esos procesos, ¿verdad? Para que haya una inserción o una reinserción real. Acá Cami Barboso te preguntó eso, si tendrías algún proyecto para el sistema penitenciario para menores en Paraguay, que más o menos lo que respondiste recién. Sí, para el sistema adolescente eso es lo que nosotros estamos llevando adelante ahora mismo. La cooperación española, que es la ESIT, nos está apoyando en un proyecto macro de todo el sistema de manera transversal, que trata no solamente el sistema de privación de libertad, que hay que decir que es un enfoque muy distinto al sistema penitenciario de adultos, ¿verdad? Que a mí ya no me gusta el tema porque penitenciario automáticamente significa pena, automáticamente significa sistema retributivo y ahí te tiran un pozo, ¿verdad? En este caso, el sistema adolescente es mucho más educativo, que es lo importante, también porque los adolescentes están en un proceso de formación todavía, ¿verdad? Y se puede cambiar mucho de la conducta de ellos con un buen proceso. Y el proyecto también enfoca mucho lo que es la parte de medidas alternativas y crear este equipo del que yo te hablo, ¿verdad? Lo que se necesita es ir a ese sistema, de que todos los juzgados puedan ir a ese sistema y que haya un equipo que controle efectivamente esas medidas que son impuestas por la justicia
y que no sea que, mira, te doy el caso típico. Se da una orden de prisión domiciliaria, ¿verdad? La orden de prisión domiciliaria en realidad se cumple no en la medida si vos estás en tu casa o no estás en tu casa. Se cumple en la medida en que vos le pagues al policía que tiene que ir a controlar si es que vos estás cumpliendo la medida de prisión domiciliaria o no. Y no sirve de nada, o sea, ¿cuál es la función? Mientras vos tengas un monto X de plata al mes y de eso depende que vos puedas continuar con tu prisión domiciliaria o no. Entonces lo que vos necesitas es un equipo que en realidad esté preocupado en que se cumplan los objetivos de esa resolución judicial con las medidas impuestas, y es muchísimo más económico y es muchísimo más efectivo porque un equipo de 5 personas, de 10 personas pueden controlar las medidas de más de 100 personas. En cambio vos en un sistema cerrado necesitas guardias perimetrales, necesitas guardias internos, necesitas personal médico, necesitas personal de atención de salud psicológica. O sea, necesitas una cantidad ridícula de funcionarios, además, otra vez, de todos los servicios que tenés que brindarle las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, un adolescente que está en un sistema de no privacidad de libertad ahora mismo en Paraguay cuesta una décima parte de lo que cuesta una persona privada de libertad. Claro, es mucho más barato. Acá Cami Barbosa vuelve a preguntar, pero esto ya es otra pregunta un poco más teórica, y te habla respecto de la contradicción de la prisión preventiva contra el principio de presunción de inocencia. Bueno, sí, o sea, obviamente eso ya es una cuestión más profunda del derecho penal, que lo que pasa es que se mal utilizan sinceramente los principios, ¿verdad? Porque nos gusta mucho leer las leyes por parte y no entender el contexto general o el marco general de la norma, ¿verdad? Porque antes de hablar de la prisión preventiva, habla justamente de que esa medida tiene que ser de última instancia. Excepcional. Y en el Código Procesal Penal paraguayo, por lo menos, dispone específicamente cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que una persona no pueda seguir su proceso penal en libertad, ¿verdad? Claro. Y que son los comunes y transversales a través de todos los sistemas penales que usan el sistema alemán como sistema base, ¿verdad? Que es el tema de que vos seas un peligro de fuga, que tengas peligro de fuga, que tengas peligro de obstrucción, ¿verdad? Sobre el hecho que se te está investigando, o el hecho de que siga siendo un riesgo para las personas a las cuales vos les causaste daño o que puedan seguir causando daño. Muchas veces, como justamente no hay este sistema de control del cual habla el sistema de justicia restaurativa, los jueces se lavan las manos, o sea, hay que ser sinceros, es mucho más fácil privarle libertad a esa persona y así yo me aseguro que ya, bueno, el problema que haya causado ya no lo va a causar porque está ahí encerrado, o sea, yo ya me puedo lavar la mano en ese sentido, porque si yo agarro y le llevo a un proceso en libertad y él vuelve a cometer un hecho punible, el que va a ser responsable, por así decirlo, va a ser el juez por no haber impuesto la medida de prisión preventiva. Claro. Es una cosa macabra, ¿verdad? Porque son jueces de garantía en realidad y son jueces que deberían de precautelar los principios generales por encima de las cuestiones particulares. Pero bueno, es una cuestión política más que nada, creo yo. Más de política criminal. Es una cuestión que tenemos que ir cambiando. ¿Qué pensás, por ejemplo, de la posibilidad de la privatización de las cárceles? Mira, yo te voy a ser sincero al respecto, porque es algo sobre lo cual yo pensé mucho y trabajé mucho también con un profesor de la Universidad de Florida que vino acá de intercambio, que trabaja en el sistema penitenciario estadounidense de Florida. Mira, sea privado o sea del Estado, la realidad es que en realidad la mejor salida es la automatización. O sea, entre más automatización se use dentro del sistema penitenciario, los costos van a bajar, sea privado o sea público. Y ese es el problema. Los sistemas privados, como vos bien sabés, o por lo menos así es en la mayoría de los estados en los Estados Unidos, el Estado le termina pagando a las cárceles. O sea, las prisiones en realidad, porque ellos diferencian entre cárceles y prisiones, porque las prisiones son estatales, las cárceles son locales. Ellos le terminan pagando el servicio. Entonces, obviamente, lo que hace el administrador privado también es inflar sus costos, porque tiene que tener un mayor margen de ganancia, que es lo mismo que hace el Estado en el mismo concepto. O sea, genera supuestamente nuevos servicios
dentro del sistema penitenciario para justificar la contratación de más gente o para tener mayor presupuesto, etcétera. Entonces, la solución a eso, de fondo en realidad, y yo no tengo ningún problema con que se privaticen las cárceles, es el hecho de que el sistema sea lo más automatizado posible. Si vos necesitas que haya 20 funcionarios, porque en un pabellón cada funcionario tiene que abrir cada portón para que cada grupo de internos pueda salir al patio, obviamente, va a tener que contratar 20 personas porque tenés un pabellón donde hay 500 personas, lo que quiere decir que tenés por lo menos 100 puertas y para abrir Claro, 100 puertas en menos de 5 minutos necesitas 20 personas. Entonces la automatización, eso te salva, ¿verdad? Vos apretás un botón, ¡pac!, se abren todas las puertas, salen todo, ¿verdad? Y otras también son otras nuevas tecnologías que tienen que ser incursionadas. El tema, por ejemplo, de las pulseras, que son pulseras, no las pulseras GPS, por así decirlo, pero son pulseras de registro, ¿verdad? De entrada y ujú, salida, para saber dónde está la persona dentro de la penitenciaría y qué está haciendo. Entonces yo sé que esa persona está ahora mismo en su sistema de capacitación que tiene que hacer, está ahora en su sistema de trabajo que tiene que cumplir en este momento o está en su celda, ¿verdad? claro. A través de un sistema de registro que es bastante barato. Las pulseras cuestan menos de $1, ¿verdad? Y se ponen estos escáneres como hay en las tiendas, ¿verdad? Que te ven si es que no llevas algo del local. Y vos pones eso en cada puerta, vas poniendo en cada puerta y eso automáticamente va demostrando dónde está cada persona, ¿verdad? Y si está cumpliendo con el régimen que tiene que cumplir. Esas son las Claro, soluciones de fondo hay, para abaratar los costos. claro, es una modernización. Sí, exactamente. Que muchas Eh, veces no es a lo que se quiere vender, para serte sincero. ¿Cómo? Que muchas veces no es algo a lo que se quiera tender a hacer. Porque hay que ser sinceros, la gente privada de libertad representa un negocio. O Ujú. sea, es un negocio y es un negocio rentable. Yo no sé cómo será en Argentina, no sé personalmente, nunca visité, pero acá las cárceles representan un negocio. O sea, acá se ingresan cosas a las cárceles que en teoría están prohibidas, pero ingresan a un costo. O puedes Claro. comprar ciertas cosas que no deberías de poder comprar, pero ingresan a un costo. Y eso es un negociado que obviamente se vería muy afectado si es que nosotros empezamos a modernizar las cárceles y empezamos a quitar el factor humano de muchos de los procesos y empezamos a incursionar en la tecnología que no es corrompible, ¿verdad? O sea, no le puedes sobornar a una puerta, no le puedes sobornar a una puerta eléctrica, ¿verdad? Entonces, se va a abrir o no se va a abrir dependiendo de si tiene la autorización o no y punto. Claro. Acá pregunta de vuelta Cami Barbosa, ¿qué opina respecto a separar los recintos penitenciarios según el tipo de delito y crimen cometido y también las personas no condenadas que estén recluidas por medidas preventivas? Esa es una base fundamental del sistema penitenciario porque en realidad en Latinoamérica en general no se cumple y es un problema generado por la sobrepoblación. O sea, de la misma manera que ustedes en Argentina tienen sobrepoblación, nosotros también tenemos una sobrepoblación y es imposible. O sea, se vuelve en la práctica imposible por la excesiva adopción de los jueces de la medida de prisión preventiva. No podés, es imposible. O sea, vos tenés una penitenciaría, por ejemplo, acá, la más conocida se llama Tacumbú, por un barrio que está acá en Asunción, y esa penitenciaría en realidad tiene capacidad para 1.000 personas, pero Ujú. adentro hay 3.500 personas. Entonces, Claro. ¿cómo vos le separás? ¿De qué manera le separás? ¿En qué espacio físico? ¿Cómo utilizás? ¿Cómo cambiás eso, verdad? Y al momento de pedir, obviamente, tenés dos opciones en realidad. Y una es comenzar una lucha con el Poder Judicial, que es todo un problema, ¿verdad? Para que los jueces empiecen a utilizar los criterios y los principios que están establecidos en la norma, o empezar a construir cárceles como locos. Y Claro. yo no creo que la segunda sea una buena idea, ¿verdad? Porque representa un gasto muy, muy alto. Construir una penitenciaría son $10 millones. Pero aparte no arregla el problema de fondo también, que creo que es lo importante. Acá también en Argentina es lo mismo. Hay muchos crímenes que podrían tranquilamente transarse, como decís vos, por fáciles transacciones, por una retribución a la otra persona, la damnificada, como si fuera un daño civil, pero también por ese tipo de justicia que tenemos acá, terminan mucha gente en los pabellones de las cárceles y terminan peor, también como vos decías. Y no arreglas nada, termina siendo lo mismo. Tenés sobrepoblación, tenés un gasto público enorme respecto de las cárceles
Y a la larga es un problema que vas a tener que tratar. Acá en Argentina estamos quebrados, no podemos ponernos a construir cárceles. No sé qué tal están, en Paraguay creo que están mejor, pero tampoco vale la pena ponerse a construir cárceles cuando podés hacer otras No. cosas de fondo. Claro, lo que Entonces, pasa es que yo te digo, o sea, pongámonos, si vos das 10 millones de dólares para un problema, para un programa de justicia restaurativa de medidas no privativas de libertad, yo te puedo apostar esos 10 millones de dólares que va a funcionar muchísimo mejor de lo que va a funcionar cualquier penitenciaría que puedas hacer en ese totalmente. sentido. Porque hay un problema de fondo. Si vos ves la población penitenciaria paraguaya, por lo menos, si vos ves el grosso, te das cuenta de, bueno, quiénes son las personas que en serio representan un peligro para la sociedad. ¿Quiénes son esas Ujú. personas? ¿Cuál es el número de esas personas? Y las personas que representan el mayor riesgo son normalmente tres focos. Uno es los crímenes organizados, ¿verdad? O sea, Ujú. los sistemas de crimen Sociedad organizado, que nosotros ilícita. tenemos bandas que vienen, claro, que vienen La sobre sociedad. todo Sí, de sí. Brasil y que vienen del Ujú. norte del país. Después tenés las personas que son personas que tienen problemas de salud mental, que en realidad no deberían estar privadas de libertad en una penitenciaría, Sí, no sino un en un psiquiátrico. neuropsiquiátrico. Ujú. Y la otra, un porcentaje muy chico de criminales natos. O sea, es una realidad. Hay gente que ve la criminalidad como una forma de vida válida y es una decisión que toman. Muchas veces son psicópatas o sociópatas, ¿verdad? Pero bueno, existe un porcentaje, es ínfimo, es menos del 1%, pero existe. Entonces supongamos que esas personas sean las que tengan que estar efectivamente privadas de libertad porque hasta durante su proceso representan un riesgo para la sociedad. Ujú. No vas a llegar de las 14.000 personas privadas de libertad que nosotros tenemos. Si llegas, y siendo muy generoso, si llegas a 2.000 personas o 3.000 personas, va a ser mucho, ¿verdad? Lo que pasa es que vos vas sumando todos los días gente que efectivamente vas a tener que privar de libertad porque le metes a esta gente y lo que sucede es que le adoctrinan esos grupos criminales y le hacen parte de su culto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces vos sos miembro ahora del PCC, vos sos miembro del EPP. De ¿Y una por banda. qué? Porque yo tengo facilidades en la cárcel, ¿verdad? Si es que yo formo parte de ese grupo. Y Claro. pues entonces empiezan a tirarte de su ideología, te empieza a querer, le tiene a tu familia de rehén, por así decirlo, ¿verdad? O sea, se genera una serie de problemas y entonces vas a tener que terminar sumando y sumando más gente, pero porque vos le exponés a ese ambiente, no Claro. porque efectivamente son parte del grupo, ¿verdad? Claro, totalmente. Bueno, última pregunta, dice Camila, y ya nos vamos despidiendo. Dice, opinión sobre las celdas de un preso que no puede pagar un colchón y un preso que puede pagar una celda VIP, porque en Paraguay existe. Oh, Dice, eso prácticamente en Paraguay es, si no tenés dinero, cumplís tu pena en el piso. claro, esa es una realidad que se da justamente por el sistema que es corruptible, ¿verdad? Ujú. Cuando tu bienestar o tus servicios dependen de una persona en particular, se vuelve imposible porque justamente vos no automatizás procesos. Entonces, no es que vos sabés X cantidad de colchones tengo que tener porque X cantidad de internos yo tengo y en cada cama tiene que haber X cantidad de colchones y lo que hay es una persona que controla efectivamente que cada insumo esté donde tenga que estar. En cambio, vos tenés una cadena de favores, ¿verdad? Si yo quiero obtener algo que es un derecho que yo tengo en razón de la situación en la que me encuentro en ese momento, que en este caso es un colchón, yo tengo que o pertenecer a un grupo criminal para el hecho de que yo agarro y lo transo con algún Claro, y funcionario o con algún otro interno, ¿verdad? Entonces, lo que sucede ahí es que como el sistema es tan corruptible, se aprovecha de la corrupción y se hace un negocio de ello, ¿verdad? Obviamente el que tiene mucha plata puede tener básicamente un penthouse en una penitenciaría y el que no tiene un centavo no tiene ni para dormir, claro. ¿verdad? O sea, eso es Acá dice también, categórico, pero también es consecuencia del hacinamiento. O sea, si no existiera claro. hacinamiento, vos tendrías X cantidad de camas y esas camas estarían ocupadas por las personas cuya capacidad se tiene y no más que eso. Acá dicen también que en Bolivia pasa lo mismo. Así que bueno, evidentemente es un problema sudamericano en todo su esplendor.
Última pregunta de Joaquín Denis y después nos retiramos. ¿Cómo se combate la formación y crecimiento de organizaciones criminales, especialmente vinculadas al narcotráfico, en las penitenciarías? Discúlpame, si me repetís Dejando la entrar pregunta gente. porque se me desconectó el micrófono, el auricular acá, no sé qué pasó. ¿Escuchaste la pregunta? No, no escuché. Ahí te repito. Joaquín Denis pregunta, ¿cómo se combate la formación y crecimiento de organizaciones criminales, especialmente vinculadas al narcotráfico, en las penitenciarías? Que es más o menos lo que nos referimos hoy. Uno entra por un hurto de una bolsa de pomelos, como dijiste vos, y termina siendo parte de una banda de narcotráfico brasilera cuando sale. No, mira, la verdad que ese es un problema gravísimo y es un problema muy grave de solucionar de la perspectiva del hacinamiento. La solución que nosotros estamos encontrando en Paraguay es una solución práctica, pero no de fondo. Por eso se estaba comentando el hecho de que acá nosotros vamos a construir penitenciarías. Vamos a construir por lo menos 2 en los próximos 5 años. Y son 2 penitenciarías que son de máxima seguridad. La idea es trasladar a todas las personas que justamente pertenecen a grupos criminales a esas 2 penitenciarías y que las otras penitenciarías funcionen de una manera en donde los grupos criminales no puedan tener poder o no puedan ejercer poder sobre las personas que están privadas de libertad en esos centros penitenciarios. Perfecto. Pero esa es una solución práctica, no una solución de fondo, ¿verdad? O sea, la solución de fondo que vos necesitas realmente es la de que no se dicten más medidas de prisión preventiva como si fuera que no tiene implicancia y como si fuera la mejor solución, y generar equipos efectivamente que controlen medidas en medios libres. O sea, esa es la solución de fondo. Porque de lo contrario, los grupos criminales de todas maneras van a encontrar también tan libres de su poder, por así decirlo, y van a ejercerlo de alguna u otra manera. O sea, eso es muy difícil de controlar porque no le vamos a tomar un test de Claro. detección de mentira a cada interno que ingrese, ¿verdad? Para vos pertenecer o no pertenecer a este grupo o a este otro grupo. O sea, Perfecto. no es Sí, es posible. realmente imposible de controlar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, un placer hablar con vos, Fito. Te escucho Tremenda muy charla. entrecortado y no me está saliendo bien la conexión. Sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, gente, nos despedimos. Fue un placer tenerte, Fito. Cuando esté por Asunción de vuelta, nos tomamos un café, o cuando vos te vengas a Corrientes y esté todo mejor respecto a la pandemia. Te mando un abrazo grande y recuerden que mañana nos encontramos de vuelta para Perspectiva Joven y para Conversando con el Club. Hasta luego. Un gusto, Octavio. Muchas gracias, muy amable. Un saludo a toda la gente del Club de la Libertad en Corrientes. Igualmente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.